Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Estamos estudiando la carta de Pablo a Tito. La semana pasada solo vimos el saludo de la carta, los primeros 4 versículos. Si observamos ahí, si abren sus Biblias ahí en Tito capítulo 1, que Pablo primero se describe a él mismo y se describe como siervo. La palabra actual es esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y detalla que su propósito es trabajar ah, para, para fomentar, para aumentar la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad. Entonces Pablo está modelando um, su propio trabajo como ministro para este ministro joven que él ha dejado en Creta, nos dice en el versículo 5. Se refiere a él, dice el versículo 4, como su verdadero hijo en la común fe. Entonces tenían una relación muy cercana ellos dos. De hecho, la familia verdadera de Pablo era Tito, así como Jesús habla en Marcos y en Mateo que su familia verdadera son los que hacen la voluntad de su Padre. Y hablamos mucho de eso, de la importancia de entender cómo Pablo describe su propio ministerio, porque todos nosotros que estamos conectados ahorita tenemos un ministerio y tenemos que tener un buen entendimiento de cuál es nuestro ministerio, cuál es el enfoque de nuestro ministerio, qué es lo que estamos, cuál es el apunte, para dónde vamos en nuestras enseñanzas y en nuestras interacciones con nuestros hermanos y con los demás. Pablo nos explica que él entendía lo que él estaba haciendo para que Tito, quien está recibiendo esta carta, y tú y yo que la estamos leyendo también, veamos el valor de no nomás tener un ministerio así al aire, que no tiene ninguna dirección, sino entender la importancia de apuntar como una flecha nuestro ministerio como lo hace Pablo. Ahora, él va a empezar en materia, ya comienza en el versículo 5 y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, el capítulo 1, versículo 5. Y les dije la semana pasada que mi meta es cubrir esto en 4 lecciones. Y la realidad es que hoy lo que quiero hacer es cubrir casi 2 capítulos enteros. Y la razón es porque muchos de los conceptos y muchas de las ideas que vemos en el versículo 1:5 en adelante, hasta la mitad o casi el final del capítulo 2, son conceptos repetidos. Son cosas eh, que Pablo menciona, que son tanto descripciones, características, acciones, tanto buenas como malas, ¿verdad? Y las hace en describir el oficio del anciano, en también describir los falsos maestros, los oponentes al ministerio. También describe los miembros de la iglesia allí en Creta. Pero hay algunas cosas en común que se les dice a todos y sí, creo que si entendemos el mensaje general de lo que está diciendo Pablo, podemos mejor entender otra vez ese enfoque de la enseñanza. Entonces vamos a hacer esto, vamos a ir leyendo pedazo por pedazo, ¿ok? Pero con la intención de ir juntando esta información y después de leerlo todo, vamos a leerlo en secciones, hacer algunos comentarios rápidos y después regresar a verlo en más detalle. Entonces, si alguien, por favor, me puede leer el capítulo 1 del 5 hasta el 9. Vamos a empezar Yo con... puedo leer. Ok, adelante. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ok, vamos a pasar ahí.
y hacer unas observaciones breves. O sea, Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta, y te dejé en Creta con un propósito específico. Um, la Reina Valera dice corregir lo deficiente, la Biblia de las Américas dice poner en orden lo que quedó. Y la idea es que hay unos problemas, hay unas cosas que faltan allí en Creta, y el trabajo del ministro, el trabajo de Tito es ordenar esas cosas. ¿Ok? Y Pablo no quiere que Tito lo tenga que hacer solo. Entonces, a veces vemos este pasaje y decimos que lo que hacía falta o lo que era deficiente era la falta de ancianos, pero en realidad hay muchas cosas que hacen falta y los ancianos van a ayudarle a Tito en el trabajo de suplir esas deficiencias, de poner la iglesia en orden. Vamos a, no, por el momento no vamos a hablar de las descripciones para este oficio ahorita, vamos a regresar a hablar de eso después. Pero es importante pensar que aquí lo que está diciendo, y si lo vemos en general, hay algunas cosas que las personas que él va a seleccionar para ayudarle en este ministerio, algunas cosas son positivas, cosas que deben ser, y algunas cosas son negativas, cosas que no deben ser. ¿Okay? Eso es todo lo que quiero que observemos ahorita antes de leer un poquito más. Entonces, por ejemplo, dice que sean no iracundo, no obstinado, no dado de bebida, no pendenciero, pero que sea hospitalario y amante de lo bueno y prudente. O sea, cosas negativas y cosas positivas. ¿Ok? Ahora, con eso en mente, vamos a leer un poquito más. Ahora vamos a leer alguien más, por favor, del 10 hasta el 16. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Puedo leerlo? Por favor, adelante. Ok, sí dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Hasta dónde, perdón? Hasta el fin del capítulo, hasta el 16. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Palabra de Dios. Ok, muchas gracias. Ok, lo que quiero que observemos ahorita, antes de ir más adelante, otra vez rápidamente y en general, versículo 5 dice hay que poner en orden algunas cosas. El desorden se describe en el versículo 10, ¿okay? Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. El desorden está causado por estos falsos maestros. Entonces, el desorden que Tito tiene que poner, que ordenar, está causado por estos falsos maestros. Y por eso Pablo le dice, mira, te ayudaría si seleccionaras obispos, ancianos, para ayudarte en eso. Y fíjate lo que dice al final del 9. Ellos van a con sana doctrina refutar los que contradicen. Pero hasta que haya ancianos ahí, ¿a quién le toca silenciar los falsos maestros? Pues a Tito. ¿Ok? Entonces Tito tiene ese trabajo de a la vez que esté preparando y seleccionando la gente que le va a ayudar a ordenar la iglesia, le va a tocar a él. ¿Ok? Ahora, el desorden es importante porque una de las cosas que nos damos cuenta, si hay muchas listas en Tito, hay listas de descripciones, de calificaciones, si las quieres llamar así, hay listas de cosas buenas, hay listas de cosas malas, hay listas de cosas que enseñar, hay listas de cosas que Dios ha hecho por nosotros. Hay muchas listas en Tito. Una de las cosas que es interesante es que la descripción de los falsos maestros tiende a ser más o menos todo lo opuesto a las descripciones
de los ancianos o obispos que Pablo le está animando a Tito a seleccionar. ¿Ok? No es... lo que pasa es que el grupo de candidatos que tiene Tito a su disposición está lleno o parcialmente lleno de gente como en el 10 al 16. Gente que están enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. Gente que está trastornando casas enteras con su forma de enseñar. Entonces, básicamente, parte de lo que está diciendo Pablo, y no escojas a esa gente para ayudarte, ¿ok? No escojas a esa gente para trabajar en el ministerio y ordenar la iglesia. Esa es la gente que está desordenando la iglesia. Entonces selecciona a la gente que no se parece a ellos. Y una de las cosas más importantes que describe a esta gente, y este es uno de los temas centrales en Tito, lo vemos en el versículo 16. ¿Ok? Y en el versículo 16, encima de todas las otras descripciones detalladas de los falsos maestros, esto es lo que realmente tienen mal. ¿Ok? Eso es que dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y tenemos que entender eso tú y yo, la importancia de que nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra conducta esté en armonía con nuestra profesión, lo que decimos que somos. ¿Okay? No vale decir, yo soy siervo de Dios, yo soy, como dice Pablo, apóstol de Jesucristo, yo soy esclavo del Señor. No vale decir, yo sigo al Señor, pero negarlo con nuestras acciones. ¿Okay? De hecho, dice que esa gente es abominable y desobediente y reprobado o inútil para cualquier obra buena. Y en general, esa es una de las enseñanzas más básicas, no solamente en Tito y en los escritos de Pablo, pero en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Jesús dice, perdón, no escribe, Jesús dice en el Sermón en el Monte que nuestra luz alumbre ante los demás, ¿verdad? Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. ¿Okay? Tenemos que conducirnos de tal forma para que la gente vea y glorifique a Dios por la forma que vivimos. Y el mismo Jesús, en Juan capítulo 8, él describe muchas veces en Juan 8, él empieza diciendo más o menos a la mitad, antes del versículo 30 y 31 y 32, cuando habla de que la verdad os hará libres. Justo antes que eso, él dice un par de cosas. Él dice, todo lo que yo digo, yo lo aprendí del Padre, y todo lo que yo hago, complace al Padre. O sea, él está diciendo, mis acciones y mis dichos, mis palabras, están en armonía. Yo digo lo que aprendí del Padre y yo hago lo que agrada al Padre. Ese es el ejemplo de Jesús. Y ese es el mal ejemplo de estos falsos maestros. Ellos dicen, nosotros servimos a Dios, pero niegan a Dios con sus acciones. Tan importante es esto que cuando llegamos al capítulo 2, Pablo empieza a decirle, mira, Tito, tú tienes este rol de enseñar, ¿ok? Y tú vas a estar enseñando, capítulo 2, versículo 1, más o menos a la mitad de esa sección, le dice, y tú, Tito, tú personalmente, ocúpate de, versículo 7, de mostrarte en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Le está diciendo a Tito lo que él tiene que estar enseñando, y la cosa que le dice que es más importante en su enseñanza no son los comentaristas que él va a leer o cómo se va a preparar o la homilética o cómo va a preparar sus sermones. No, él dice lo más importante en tu enseñanza es que tu ejemplo de buenas obras acompañe lo que estés diciendo. ¿Ok? Ahora vamos a estar desarrollando esa idea en el resto de este estudio. Pues vamos ahora a leer el último pedazo y después vamos a regresar a ver algunos detalles por ahí. Entonces, ahora sí, capítulo 2, del 1 al 10.
Hasta ahí vamos a Lo llegar. leo. Adelante, 2, 1 al 10. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ok. Y vamos a regresar a esa misma idea con la última frase ahí que leyó Alex. La importancia de adornar la doctrina de Dios. ¿Okay? ¿Cómo se adorna la doctrina de Dios? Se adorna la doctrina de Dios con la conducta de uno. Y uno puede decir, oye, pero la doctrina de Dios es perfecta, es la santa palabra, ¿cómo puedes adornarla? ¿Cómo puedes ponerle más a lo que ya es? Y aquí Pablo nos está diciendo, la forma de adornar la palabra de Dios es con tu buena conducta. Y otra vez, el contraste entre el 2:10 y el 1:16. ¿Okay? Mira lo que están haciendo los falsos maestros con sus hechos. Están negando a Dios, están haciendo fea la doctrina que están enseñando, están echando a perder la enseñanza. No importa si están enseñando la verdad, si se están portando mal, están haciendo fea la doctrina. Pero si estamos enseñando la palabra de Dios, tenemos que acompañar esa enseñanza con la conducta que corresponde. Ese es el tema central en esta sección que estamos viendo hoy, desde el 1:5 hasta el 2:10. Adornar la doctrina, no negar a Dios con nuestra conducta. Ahora bien, vamos a regresar ahora sí a ver toda esa sección que hemos leído ahorita y ver algunos detalles que son importantes en el tiempo que nos queda. Ahora, vamos a regresar ya al 1:5 en adelante. Ya hablamos de lo que Tito fue dejado para ordenar, ¿ok? A corregir y ordenar las cosas. Y ya observamos que el desorden está causado por falsos maestros. Y habla algo de sus falsas enseñanzas al final de la carta en el capítulo 3, de genealogías y cosas que no eran realmente importantes. Pero lo más falso de ellos, otra vez, es el versículo 16, es su conducta. ¿Ok? Por eso Pablo le dice, mira, tú vas a necesitar ayuda, Tito, para poner en orden todo. Entonces, búscate gente, búscate ayudadores, búscate administradores, búscate obispos que son irreprensibles, dice el versículo 6. Dice también, además de ser irreprensibles, que deben ser, versículo 8, amantes de lo bueno. Y después utiliza una palabra en el versículo 8, donde quiero que nos enfoquemos. Es la palabra aquí traducida en muchas de nuestras versiones, prudente. Ahora, esa palabra prudente es la misma palabra que en Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu, se traduce dominio propio.
Y quiero que pensemos un poco en eso, porque esa palabra prudente aparece mucho en las descripciones del anciano, del obispo, pero también aparece en lo que él le tiene que enseñar a los hombres mayores en el capítulo 2, versículo 2. También menciona que deben ser prudentes. Las jóvenes, versículo 5 del 2, también tienen que ser prudentes. Y de hecho es la única cosa que le dice que le enseña a los jóvenes. Capítulo 2, versículos 7, no, 6. 6. Asimismo, a los jóvenes que sean prudentes. Ahora, fíjate, los ancianos de la iglesia tienen que ser prudentes. Los hombres de la iglesia tienen que ser prudentes. Las mujeres de la iglesia tienen que ser prudentes y los jóvenes de la iglesia tienen que ser prudentes. Y otra vez, esa palabra es traducida en otros lugares en el Nuevo Testamento, dominio propio. Entonces, ¿cuál es la conexión entre prudente y tener dominio propio? Y a esto vamos, la idea de prudencia y la palabra griega actual significa tener control de tu mente, tener una mente sana. ¿Ok? Y creo que si lo pensamos, ¿verdad? Cuando tenemos control de nuestros pensamientos, eso nos va también a llevar a poder controlar nuestro comportamiento. Pero si me falta dominio propio, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve a alguien que le falta dominio propio? Imprudente. Okay. ¿Cómo se manifiesta la falta de dominio propio en alguien? O si quieres confesarme algo, ¿cómo se manifiesta la falta de dominio propio en ti mismo? Haciendo veces lo que los- se quiere, Haciendo lo que... haciendo lo que se quiere, tomando malas decisiones. Ok, tomando malas decisiones. Y a veces ni es haciendo lo que uno quiere, es haciendo lo que uno no quiere hacer porque no puede controlarse, ¿verdad? Muchas veces cuando Perdón, hermano. Sí, adelante, hermanita. Es cuando, por ejemplo, si a usted lo ofenden, usted contesta con una palabra peor que la que le han dicho. Entonces no tiene dominio propio, porque el dominio propio es cuando, si a usted lo ofenden, usted dice, cierra sus ojos y dice, Señor, tú peleas por mí, y ahí queda. Mm, Pero cuando alguien le dice algo y usted reacciona peor, allí el Espíritu Santo no está obrando en nosotros, pues, ¿verdad? Porque los frutos del Espíritu no los tenemos, ¿verdad? A flote, como decimos. ujú. Bueno, dominio propio es eso, controlar tus emociones. Ok, Amén. controlar tus emociones, ok, muy bien. Beto. También en otro aspecto, no solamente la parte de las emociones, que sí tiene que ver, es cuando de repente le revelan algo a uno y uno no controla sus Tu palabras, lengua. entonces revela lo que no debe revelar. Alguien le confía algo a uno, entonces se revela, entonces no tiene control de su lengua, de sus pensamientos, y habla más de la cuenta. Sí, entonces lo que nos empezamos a dar cuenta es que falta de dominio propio se manifiesta en muchas formas. Si eres, por ejemplo, alcohólico, falta de dominio propio es que no puedes dejar la bebida, ¿verdad? Cualquier pecado que se te imagina, si no puedes controlar esos vicios, eso es falta de dominio propio. Entonces puede manifestarse en mala conducta, puede manifestarse en malas decisiones, puede manifestarse en malas palabras, malas reacciones, malas emociones. Y por eso dominio propio o prudencia se basa en tener control de lo que está aquí. Porque todas esas cosas, ¿de dónde vienen? Pues de aquí, ¿verdad? O sea, el salmo que dice, como el hombre piensa en su corazón, así es. Eso es lo que hace. Todo lo que tú haces es porque lo pensaste primero, ¿verdad? Y a veces dice, bueno, lo hice sin pensar. No es cierto.
¿no es cierto? No, no lo hiciste sin pensar. Lo hiciste sin pensarlo bien. Lo hiciste sin pausar para analizar el pensamiento que tenías. Y eso es lo que nos pasa. A veces tenemos un pensamiento o tenemos una reacción o un impulso para hacer algo. Ese impulso viene en nuestra mente y actuamos con ese impulso y después nos damos cuenta, debería de haber controlado ese pensamiento. O sea, muchos pensamientos nos vienen a la cabeza todo el tiempo. No tenemos que actuar en todos los pensamientos. Lo que es dominio propio, lo que es prudencia, es saber cómo controlar los pensamientos. Es decir, ese pensamiento que se viene a la mente, ese es un mal pensamiento. No voy a actuar en ese pensamiento. ¿Verdad? Claro, hasta el gasto de dinero. Cualquier cosa se puede manifestar en muchas formas. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, se ven pecados cometidos y la gente dice, no, es que así, así pasó? O sea, ¿se acuerdan del becerro de oro? Cuando baja Moisés y confronta a Aarón, dice, no, pues la gente me dio todo eso y lo metí al juego y así salió. O sea, como que si nada, como que si pasó solo todo eso. O sea, se perdieron en sus emociones, se perdieron en no controlaron, no tenían dominio propio para pausar y pensar en lo que iban a hacer y no hacerlo. ¿Ok? Dice María Isabel, actuamos como las olas del mar cuando no tenemos dominio propio. Entonces, lo que quiero que pensemos es que uno de los hilos en Tito 1 y 2 es que Tito enseñe a la gente a tener control de sus pensamientos, control de su mente, porque ahí vas a controlar tus acciones, tus reacciones, tus emociones, lo que haces, lo que no haces, lo que dices, lo que no dices. ¿Verdad? Y esa es la diferencia entre tener orden y desorden. ¿Verdad? Si cada vez que hacemos todo lo que nos viene a la mente, vamos a salir actuando con egoísmo y con malas palabras y malas decisiones y haciendo cosas para nuestro propio provecho, si no pausamos para analizar los pensamientos. Ok, entonces la razón que quería hablar tanto de eso, tanto del dominio propio, que se menciona ahí en varias categorías, es que eso también viene tocando el problema que tienen los falsos maestros. ¿Ok? Los falsos maestros dicen lo que les viene a la mente. ¿Ok? El ejemplo que da de eso es que cuando se ponen a predicar los falsos maestros en el versículo 12, están en Creta y se ponen a insultar a los cretenses. Y quizás sea cierto, ¿eh? Que los cretenses son mentirosos y malas bestias y glotones ociosos. Pero el problema es que así no vas a ganar a los cretenses al evangelio. O sea, así no vas a poder enseñarles a cambiar. Vamos a hablar de eso un poco más la semana que entra, cuando hablamos en el versículo 11 del capítulo 2, de enseñar con gracia, pero vamos a dejar ese punto hasta la semana que entra. Pero quiero que pensemos un poco ahora en lo que dice ahí el versículo 15 del capítulo 1. ¿Okay? Para tratar de poner todo esto en un sentido, lo que estamos viendo. Dice en el versículo 15 del 1, dice, todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿Okay? El problema de no tener control de tu mente, el problema de no tener dominio propio o prudencia, es que tu forma de pensar es corrompida o se va a corromper. Y acuérdense de lo que dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, ¿eh? De la renovación de nuestra mente, de la renovación de la forma en que pensamos. Cuando tú supones, o sea, por ejemplo, si tú eres tramposo, ¿eh? Entonces tú supones que todos son tramposos también. ¿Eh?
Si tú le hablas feo a tu esposa, tú supones que en todas las casas así es. ¿Ah? Aquí para los impuros, todos son impuros. Si tu percepción de los demás es que todos son malos y todos son basura y que se portan mal todos, eso dice más de ti que de ellos. Porque en realidad lo que nos dice Pablo aquí es que la forma que tú ves a los demás es la forma que tú probablemente te ves a ti mismo. ¿Okay? Para los puros, todos son puros, pero para los corrompidos, todos son corrompidos. ¿No sería bueno controlar nuestra forma de pensar? ¿No sería mejor cambiar nuestra percepción de los demás? Y eso comienza mejorando nuestra percepción de nosotros mismos. ¿Y cómo mejoramos la percepción de nosotros mismos? Pues controlando nuestros pensamientos. Ahí la importancia de la prudencia, ¿verdad? Y aprendiendo a tener armonía entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿verdad? Porque si yo soy hipócrita, y ahí está la palabra que no hemos usado todavía, si yo soy hipócrita, si yo voy a la iglesia, yo digo que soy cristiano, pero en mi casa a solas me porto bien feo, yo supongo que todos hacen lo mismo que yo, ¿verdad? Porque así soy yo. Entonces, ¿cómo cambio eso? Pues el que tiene que cambiar soy yo. Yo tengo que aprender a no ser hipócrita, o sea, a decir quién soy y actuar como lo que digo que soy. Y ahí voy a empezar a ver que los demás también están haciendo un intento de reproducir esas palabras con sus acciones. Vamos a pausar ahí y a ver si hay comentarios, observaciones del grupo. Yo sé que hay muchas cosas, muchos detalles que no tocamos. Vamos a tocar algunos más, pero nada más quiero ver qué comentarios, observaciones tienen. Vamos a tomar unos 5 o 6 minutitos aquí para a ver si el grupo tiene algo que añadir. Nadie. Yo solo quiero saber, Vicente, ¿él era un discípulo de Cristo de los 12? ¿O es que era un discípulo, como muchos dicen, soy discípulo de Cristo, pero... ¿Hablando de Tito o de Pablo? De Tito, sí, de Tito. No, Tito no. Tito era un joven que Pablo estaba mentoreando. ¿Ok? Entonces, Pero el apóstol aquí es Pablo. Pablo no estaba con Jesús, no era de los originales de apóstol con Jesús, pero fue un apóstol fuera de tiempo, él mismo dice en otra parte. Y él es el apóstol de Jesucristo. El versículo 1, Pablo él es quien dice que es apóstol y le está diciendo a Tito cuál es el trabajo que él tiene que hacer. ok, porque empieza Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ok, está bien. Sí. Pablo dirigiéndose entonces a Tito. María Isabel, adelante. Gracias. Sí, mi hermano, me llama poderosamente la atención su pregunta. Usted dice, ¿cómo se adorna la doctrina de Dios? Doctrina es enseñanza. Tenemos bien claro nosotros eso. Yo sé que usted está haciendo esa pregunta para darnos en realidad en qué pensar. Entonces, ¿cómo se adorna la doctrina de Dios? Buscando los sinónimos encontré que el sinónimo de adornar, porque como le digo, a mí personalmente me llamó la atención, me impactó pues esa pregunta. Entonces dice el sinónimo de adornar, decorar, engalanar, arreglar, aderezar, cuidar, embellecer. Entonces llego a la conclusión que usted lo que quiere decir en realidad es, dice usted, por medio de la conducta. O sea que por medio de yo, en lo personal pienso, bueno, él está planteando que cómo puedo adornar la doctrina, la enseñanza de Dios, toda la enseñanza del Señor que me va a llevar a la vida eterna. Entonces es galardonando yo, arreglando, aderezando, y estoy ahora acordándome de lo que dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, si no sazono, no aderezo bien con mi conducta,
mi vida, entonces no voy a poder dar buen testimonio a los demás. Si no cuido, porque es también adornar ahí es cuidar. Si no cuido mi conducta personal, mi moral, entonces no estoy adornando la enseñanza que el Señor quiere. No puedo, por ende, tampoco transmitir de ninguna manera, porque puedo estar hablando bonito, como usted bien lo puso de ejemplo. Puedo ir a la congregación, porque la iglesia soy Dios, ¿verdad? Puedo ir a la congregación como miembro, como iglesia, y estar engañándome yo misma, porque no estoy haciendo la voluntad del Señor. Ese comentario lo hago basado en lo que usted planteó. A ver qué me le puede agregar, hermanito. Gracias. Muy bien, gracias, gracias. Hermana Gladys. Ok, mi hermano, yo tengo dos, tal vez pregunta y a la vez comentario. Cuando habló acerca del dominio propio, a veces creemos que somos valientes porque decimos las cosas de frente, como son, duras. Entonces, pero hoy estoy aprendiendo que es tener ese dominio de mente, de acción. Entonces, no es ser valiente el decir las cosas, el dejarse llevar por el espíritu de soberbia. ¿Ve? Entonces, eso es lo que creemos, ¿verdad? Isaac es valiente, ella dice lo que quiere, pero no, eso es ser débil, porque si no tengo dominio, entonces soy débil, ¿verdad? Ok. Y acerca de la palabra adornar, pues yo digo también cómo adorno a Dios, a Jesucristo. Puedo decir cómo lo glorifico también. Si el adornar es glorificar a Dios o no, o es diferente. Bueno, esa es la pregunta para que pensemos, ¿no? Una de las cosas con adornar, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un comentario antes de dejarle a Alex hablar. Muchos grupos religiosos quieren adornar lo que ellos presentan, ¿verdad? Y adornan con espectáculo, adornan quitando cosas que no son agradables de la enseñanza, ¿verdad? Adornan hay muchas formas de que nosotros pensamos que estamos adornando o haciendo más atractiva la enseñanza. Pero aquí lo que nos está diciendo Pablo, lo que está diciendo Pablo a Tito, el único adorno que funciona, el único adorno aprobado es tu buena conducta. El único adorno que realmente va a funcionar para atraer a la gente a la verdad, porque no puedes diluir la verdad para adornarla, que es lo que muchos tratan de hacer, ¿verdad? No te estoy diciendo, Pablo, Tito, que cambies la verdad para hacerla más atractiva. Y yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿verdad? Gente que cambia la doctrina, que cambia la enseñanza, porque a la gente no le gusta algunas de las cosas que se ven ahí. Sacamos hojas de la Biblia que no nos gusta esa enseñanza, no nos gusta ese versículo, lo tachamos, lo ignoramos, ¿verdad? No, ese no es la forma de adornar la doctrina. La forma de adornar la doctrina es que nuestra conducta apoye o esté en armonía con la verdad, con la doctrina. Ok. Y Ahora, eso es lo que en efecto, Mateo 5:16, la gente ve nuestras buenas obras y como tú dices, Gladys, ¿qué hacen? Glorifican a Dios. El resultado es que Dios es glorificado, ¿verdad? Si yo trato de adornar de otra forma, entonces la gente me va a glorificar a mí. Y ahí ya no está funcionando como debe de funcionar. Ok, ahora esa palabra se conecta a algo que yo lo miraba de una forma negativa, porque a veces en las oraciones, ya sea de grupos de hermanas o los varones, dicen, te bendecimos. Y yo digo, ¿cómo voy a bendecir yo a Dios si Él me ha creado a mí y yo tengo que glorificarlo? Entonces le pregunté a un predicador, ¿cómo es que yo voy a bendecir a Dios? Y le expliqué lo contrario que yo pensaba y dice, mira Gladys,
Tú puedes bendecir a Dios con tus hechos, en tu forma de actuar como sierva, como sirves, como esto y lo otro. Y entonces me explicó de que así es la forma de bendecir a Dios. Bueno, ahí hay Entonces, dos cosas y ahorita estamos saliendo un poco del sí, pero por eso de tema, que, pero sí, o ujú, sea, es cierto, nuestras acciones glorifican a Dios. ok, Bendecir, si analizas la palabra, bien decir es decir algo bueno. Hay dos sentidos de bendición en la Biblia. ¿Okay? Uno es decir algo bueno. Entonces, yo puedo decir algo bueno de ti y eso es una bendición. Y ya, tú lo has cumplido y eso es una bendición. Entonces, yo puedo decir cosas bonitas de Dios y así lo bendigo. ¿Verdad? Ah, ok, pero también una bendición es un beneficio. Entonces, yo no le puedo regalar a Dios nada que Él ya no tiene, ¿verdad? Pero ¿qué es lo sí, que Él espera de mí? ¿Qué es lo que Él busca de mí? Él busca que yo lo adore con mis palabras y con mis hechos. ya. ¿Sí? Otra vez es armonía en con lo que digo y lo que hago. ¿Okay? Gracias, hermano. Ok, creo que Alex tenía la mano alzada. ¿Cambiaste de Sí, parecer? sí, hermano, lo que pasa es que el comentario que iba a hacer justamente, pues, lo hizo usted. Y bueno, con respecto a adornar, un ejemplo que yo puedo ver, de adornar la buena doctrina, por lo menos es la esposa con el esposo incrédulo. Dice que lo conquista con el silencio. Parece que se ve más bonita. Claro. Calladita se ve más bonita. Gracias. Sí, sí, eso en 1 Pedro 3 habla de eso. Ok, ahora vamos a continuar ya para ir concluyendo. El capítulo 2, versículo 1. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, en la Iglesia de Cristo, hermanos, hablamos mucho de la sana doctrina y a veces pensamos en nuestras mentes que la sana doctrina tiene que ver con detalles doctrinales, por ejemplo, de cómo adorar o, cómo ser salvo. Todo eso es parte de la enseñanza completa y el consejo de Dios. Pero yo no quiero sacar la frase del contexto, ¿ok? En Tito capítulo 2, Pablo dice la sana doctrina y después le dice a Tito cuál es la sana doctrina, cómo es que él va a enseñar sanamente, ¿ok? Y una enseñanza sana es una enseñanza completa. Algo interesante, esa frase, aunque la usamos tanto en la iglesia, no aparece mucho en la Biblia. La palabra sana aparece pocas veces, aparece más que nada, ¿sabes quién la usa mucho? ¿Cuál escritor de la Biblia fue médico? Lucas. Lucas usa esa palabra mucho, mucho más que los demás autores en la Biblia. Y la usa para describir algo que es sano, sano y completo como debe de ser. Entonces, lo que vemos aquí en Tito es que la doctrina que es sana es la enseñanza que, otra vez, une el concepto de decir lo correcto y hacer lo correcto. ¿Okay? Lo que dice aquí es que la sana doctrina que él va a enseñar es cómo trabajar con cada quien en la iglesia. ¿Okay? Y habla en el versículo 2 de los ancianos y habla en el versículo 3 de las ancianas. Y la palabra, de por sí, la palabra para ancianos en el versículo 2 es diferente para la palabra para ancianos como oficio en el capítulo 1. Es una palabra distinta. En el capítulo 2, versículo 2 está hablando de hombres mayores de edad y en el capítulo 1 está hablando de obispos o presbíteros, es la palabra del oficio de administradores. Entonces aquí está hablando de la población general de la iglesia, ¿verdad? Los viejitos, enséñales esto. Y las viejitas, versículo 3, enséñales esto. Y que ellas enseñen a las jóvenes esto, versículo 4, y después tú, Tito, también enseña a los jóvenes. Todas las categorías en la iglesia, esa es la enseñanza.
Y la enseñanza sana es que se parezcan a esos hombres que tú seleccionaste en el capítulo 1 para ser ancianos. O sea, hay mucha repetición entre las descripciones en el capítulo 1 y la enseñanza en el capítulo 2. O sea, si mira el 2, sobrios, dignos, prudentes, sanos en fe, amor y perseverancia. Versículo 3, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. O sea, oye, ¿cómo que a las mujeres también tienen que ser como los ancianos de la iglesia? Sí, así es, ¿verdad? Y las mujeres, las jóvenes, que amen a sus hijos, y prudentes, y puras, y amables, y sujetas. También tienen que ser sujetas las mujeres, así como los ancianos de la iglesia, claro, sí. Y los jóvenes, porque todos éramos jóvenes, sabemos que es más difícil pensar en muchas cosas a la vez. Y mira, con los jóvenes, nomás enfócate en la prudencia, ¿no? Con ellos nomás enfócate en que controlen su forma de pensar. Pero después le dice, pero tú también, Tito, también tú ocúpate de vivir sanamente. Y lo que le dice a Tito en el versículo 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina y con dignidad. ¿Okay? Enseña con sana doctrina, como, versículo 7, muéstrate como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina. O sea, tu doctrina es doctrina sucia, hasta si enseñas la verdad, pero tu conducta no la apoya. No ensucies la doctrina. No hagas lo que dice el versículo 16 del 1. Mira otra vez el 16. Ellos dicen que conocen a Dios. Y de hecho, no lo mencionamos, pero ¿cómo dice Jesús que uno puede saber si conocemos a Dios o no? En Mateo 7 dice, por sus frutos los conoceráis. ¿Verdad? No por sus palabras, por sus frutos. Por lo que sale de su vida, de la forma que se porta. Entonces, estos falsos maestros, en el versículo 16, la falsedad puede tener que ver con el contenido de su enseñanza. Pero aquí está la advertencia. Tú puedes tener el correcto contenido en tu enseñanza y ser falso maestro si tu conducta no está en línea con lo que dices. No es suficiente solo hablar la verdad. Y eso es lo que le dice a Pablo, ¿no? Si tú quieres tener una doctrina sana, una enseñanza completa y sana, tú tienes que ocuparte, versículos 7, perdón, del capítulo 2, de ser ejemplo de buenas obras y enseñar con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Ahora, una cosa más, porque ya se nos va a acabar el tiempo. En estas categorías que menciona en el capítulo 2, eso se lo voy a decir súper rápido. En estos grupos le dice, mira, enseña estas cosas, pero para cada grupo dice, para que produzca algo. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, dice, para las ancianas, enséñales para que ellas puedan entrenar a las jóvenes. ¿Okay? Para que ellas también aprendan a ser útiles y a servir. Así como yo te estoy entrenando a ti, Tito, enséñales a ellas a hacerlo. Las jóvenes, porque hay que enseñarlas a vivir como deben de vivir. Y dice al final del 6, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque ¿cómo se blasfema la palabra de Dios? Ese es el opuesto de adornar la palabra de Dios. Es blasfemar la palabra de Dios. ¿Y cómo la blasfemas? Con la doctrina incorrecta, con la conducta incorrecta que no apoya la doctrina que estás enseñando. Y después, el último punto, ya para terminar, le dice lo mismo
a los siervos. Y la palabra ahí para siervos es esclavos, y es la misma palabra que Pablo usa para describirse a él mismo. Y en el versículo 9 dice, exhorta a los esclavos, a los siervos, a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. ¿Para qué? ¿Por qué enseñarles de esta forma? Para que sea adornada, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. La Reina Valera dice, no defraudando, sino mostrándoles fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y imagínate, el nivel más bajo en la sociedad era un esclavo. Y Pablo le dice a Tito, enséñales a ellos a adornar la doctrina del Señor. Debemos reconocer que es un privilegio increíble tener tú y yo la oportunidad de hacer más bonito algo que ya es perfecto. O sea, ¿quién más le va, o sea, yo no sé, si yo decoro mi casa o un árbol o algo y lo tengo tal perfecto como yo quiero que sea, yo no quiero que nadie más lo toque porque lo van a echar a perder. Pero Dios nos da la doctrina, la enseñanza, su palabra perfecta y nos dice, les voy a dejar a ustedes agregarle sus decoraciones. No me la cambien, no me la han hecho a perder, ¿ah? No le quiten nada, no le agreguen nada, pero adornen mi perfecta palabra con su conducta, con sus acciones. Y si reconocemos que ese es el privilegio que Dios nos ha entregado, entonces ya cambia la forma que pensamos y regresamos al dominio propio y la prudencia y controlar nuestras mentes. En por qué vamos a portarnos bien, por qué vamos a conducirnos bien, por qué vamos a pensar antes de hablar, por qué vamos a pensar antes de actuar. Porque tenemos la oportunidad de adornar la doctrina. Tenemos el privilegio de adornar la doctrina. Vamos a decir, vamos a profesar que conocemos a Dios, que se demuestre a través de nuestras obras. Y así vamos a adornar la doctrina. Y así es como se va a ordenar la iglesia. Así va a quedar en orden la iglesia. Porque así automáticamente siervos se van a preparar para el liderazgo, automáticamente familias van a estar listas para seguir y para servir a través de sanamente enseñar. Y sanamente enseñar es enseñar con la verdad y con la conducta que corresponde. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Ok? Vamos a, ya nos pasamos 5 minutos más del tiempo. Vamos a dejarlo ahí, tener una oración de cierre y vamos a estar viendo la semana que entra. Hoy vimos demasiado, ¿verdad? Y hablamos muchas generalidades. La semana que viene vamos a otra vez frenar y ver solamente el último párrafo del capítulo 2. Vamos a estar toda la semana, todo el viernes que entra en el capítulo 2 del 11 al 15. ¿Ok? Oración final. Hermano Joel, ¿puedes abrir tu micrófono y dirigirnos, por favor? ¿Qué pediste, Alberto? ¿A quién? Hermano Bueno. Joel, hermano Joel Guerrero. Señas. Vamos a orar, hermanos. Amadísimo Padre y Señor, te damos muchísimas gracias por esta noche, Padre. Muchísimas gracias, Dios Todopoderoso, por enseñarnos, hablarnos, por exhortarnos, Señor, con amor, con gracia, con bondad. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de ser una familia santa, pero también, Padre, el privilegio que tenemos, Señor, de ser ese foco, ese punto de atención, Padre,
en medio de tanta oscuridad, Santísimo Señor. Sabemos, Dios Todopoderoso, que el cargar una Biblia, el decir, Padre, que somos cristianos, el decir que asistimos a una iglesia, la gente nos ve, Señor. Pero la pregunta es cómo nos mostramos, Señor, y cómo te mostramos, Padre. Muchísimas gracias, Dios, porque tú nos has permitido darnos la oportunidad, Señor, de adornar, de enriquecer, Señor, de hacer bonita, Señor, esta sana doctrina, Padre. Tu reputación también está en nuestras manos, Padre Santo. Que la gente piense, Santísimo Señor, de nosotros, probablemente piense de ti, Dios. Es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio, Señor. Gracias, Padre. Porque así como se presentaron delante de ti, Señor, estos hombres con talentos, Padre, tú le dijiste al que tenía uno, Señor. ¿Por qué no me entregaste al banco y cogido los intereses? Padre, quizás nos va a decir a nosotros, ¿cómo adornaste lo que yo te di para que adornaras y mostraras? Gracias, Dios. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho, Padre, conforme a tus principios, a tus leyes, a tus gustos. Perdónanos, Señor. Danos la oportunidad, Padre, de hacerla diferente, para hacerla agradable a ti, Señor. Porque si es agradable a ti, Padre, es agradable a los hombres, Señor. Gracias, Padre, y te hacemos esta oración. En el sagrado y divino nombre de Cristo Jesús. Amén.